Romanos 11:25, lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento temporal, endurecimiento en parte. Fíjate bien, dice el apóstol Pablo que el endurecimiento de Israel va a durar el tiempo que sea necesario hasta que culmine el tiempo de la gracia, hasta que entre el número de las personas que han de ser salvas por gracia. Por lo cual debemos entender que la palabra hasta sí nos indica un límite de tiempo determinado por Dios para que caduque el tiempo de la gracia y para que caduque el endurecimiento de la nación de Israel. Hay caducidad en la palabra hasta. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas desde cuándo comenzó este endurecimiento y hasta cuándo va a terminar. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36, desde el versículo 16 hasta el versículo 21, es una parte, y desde el versículo 22 y hasta el versículo 38 es otra parte. Entre estos dos grupos de versículos hay siglos y siglos de historia bíblica impresionante. Ezequiel capítulo 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos, por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Endurecimiento a la palabra de Dios, endurecimiento de su amor hacia Dios. Versículo 19. Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras, les juzgué. Esto es importante. La misma voz de Dios, la misma palabra de Dios nos dice que Él esparció a Israel fuera de la tierra de Canaán. Los echó fuera por desobedientes, por rebeldes. Esta es una verdadera clave para entender lo que está hablando el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 y 26. Porque Israel perdió su comunión con Dios, perdió su identidad hebrea, perdieron hasta su idioma, pero también perdieron su tierra, su hogar, por su gran apostasía, por su rebeldía. Así como Dios echó fuera a Adán y a Eva del jardín del Edén, donde contaban con la provisión divina, exactamente le ocurrió a la desterrada casa de Israel. Aquí está la evidencia en el libro del profeta Ezequiel. Desde entonces Israel no está en Oriente Próximo, no está en Palestina. Están los judíos, es decir, una pequeña parte de los hijos de Israel, pero la casa de Israel no ha regresado a la tierra de Canaán desde entonces. Pero hay un tiempo preparado para su regreso. Es de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 y 26. Versículo 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Porque la palabra de Dios identifica a las naciones que salieron del valle del Cáucaso como las desterradas tribus de Israel del libro del profeta Oseas. Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¿Se fija por qué es necesario la restauración nacional del pueblo de Israel? Porque cada día que pasa el endurecimiento de Israel, distanciado del Señor, alejado de la tierra de Canaán, viviendo fuera del orden de Dios, el nombre del Señor está siendo profanado por los israelitas, y es por su santo nombre que los va a restaurar. Por eso dice el apóstol Pablo: y luego todo Israel será salvo por el santo nombre del Señor, el Dios de Israel. Esta es la explicación de lo que significa lo que le ha pasado a Israel, lo que le ha acontecido a Israel. No es una interpretación personal, es una investigación
dentro de la palabra de Dios para entender la misma palabra de Dios y no llegar a conclusiones humanas carentes de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué dice el profeta Amós? Que Dios no hará nada sin que antes se lo haya revelado a sus siervos, los profetas. De los versículos 16 al 21 es historia antigua bíblica pasada. Ya ocurrió, ya pasó, ya quedó registrado en los libros de los profetas Jeremías, Oseas, en el libro de los reyes, etc. Pero ahora viene la otra parte de Ezequiel, capítulo 36, donde la misma palabra de Dios, por medio de su profeta, Ezequiel, nos va a hablar, nos va a revelar el plan y el propósito de Dios para Israel, que concuerda perfectamente en armonía con el apóstol Pablo en Romanos 11, 25 y 26. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, de los versículos 16 al 21, nos dicen desde cuándo comenzó el endurecimiento del pueblo de Israel. Y de los versículos 22 al 38 de este capítulo 36 del libro del profeta Ezequiel, la palabra de Dios nos revela lo que va a suceder luego, lo que le va a acontecer a Israel después de este tiempo de endurecimiento parcial. Esto nos arroja un durante. Desde la apostasía de Israel hasta la restauración de Israel, está lo escrito por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 11. Durante este tiempo que Israel está viviendo en cautividad, durante este tiempo está el tiempo de la gracia, que es la oportunidad para que todo aquel que en él crea, en el Señor, sea salvo, sin importar su origen. ¿Qué sucede durante este lapso de tiempo? Romanos 11:25 dice: no quiero, hermanos, que sean ignorantes de este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de los que han de ser salvos. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Dónde está escrito? Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36. Y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo, apoyado por el libro del profeta Ezequiel, nos revela este misterio. Y aquí está lo que va a acontecer a Israel después que haya pasado el tiempo de la gracia. Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. Cada día que Israel sigue la cautividad, el nombre del Señor está siendo profanado. Pero tu teólogo favorito dice: no, Israel no va a ser restaurado. No seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, hermanos. Entiendan, por favor, porque la futura restauración de Israel es para que el santo nombre del Señor no siga siendo pisoteado. Versículo 23. Y santificaré mi grande nombre. ¿Se fija? Mi nombre que fue profanado entre las naciones, el cual profanaron ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado de ustedes delante de sus ojos. Fíjate lo que dice el Señor, el Eterno, en relación a Israel. No en relación a la iglesia, sino a Israel. No nada más a los judíos, a todas las tribus de Israel. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. El Eterno va a poner fin a Jezreel, a la diáspora de Israel descrita en el libro del profeta Oseas. Versículo 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Versículo 26. Y les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré
de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. ¿De qué está hablando el Señor en este versículo? Que va a poner fin al endurecimiento parcial del corazón de Israel. ¿Se fija? Dios va a quitar la insensibilidad de los israelitas para que sean sensibles. ¿A quién? A Dios, a su voz, a su espíritu. Esta es la palabra de Dios, prometiendo una restauración total a todo el pueblo de Israel. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Así como los cristianos tienen el Espíritu Santo, así el futuro Israel va a ser ungido con el Espíritu de Dios. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, es decir, la tierra de Canaán. Y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y los guardaré de todas sus inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no les dará hambre. ¿De qué nos está hablando aquí el Eterno? Pues que hasta la tierra de Canaán, es decir, Medio Oriente, donde se encuentra actualmente los judíos, va a ser restaurada. Toda esa región va a ser fructífera. ¿Para qué? Para alimentar al pueblo de Israel, a todas las tribus de Israel que van a regresar a Medio Oriente, a Palestina, donde actualmente se vive una batalla. ¿Te imaginas estadounidenses, gringos, británicos, suizos, noruegos, franceses, daneses, sudafricanos, canadienses, finlandeses, irlandeses, escoceses, gente de todos colores, de varias naciones de origen israelita? Es como si algunas de las naciones que están actualmente en Europa Occidental y en Norteamérica se reunieran en la tierra de Medio Oriente para habitarla, de acuerdo a los límites de la tierra prometida establecidos en la palabra de Dios. Ya hice un video hablando acerca de los límites reales de la tierra de Canaán. Bueno, pues imagínese a toda esa gente anglosajona viviendo en Medio Oriente, como la mancomunidad de naciones y la comunidad europea viviendo en Medio Oriente. Eso es lo que está advirtiendo la palabra de Dios. ¿Cómo es que llegamos a este entendimiento? Porque estamos viendo la diáspora de Israel descrita en el profeta Oseas y en el profeta Ezequiel. ¿De dónde va a traer a toda esa cantidad de israelitas el Señor a la tierra de Canaán? Pues de las naciones de origen israelita. La clave para entender esto es que entendamos de la diáspora de Israel a partir del siglo VII a.C. y entendamos que los judíos no es el único hijo de Israel. Eso ha provocado falta de entendimiento en las profecías futuras. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y se acordarán de sus malos caminos y de sus obras que no fueron buenas. Y se avergonzarán de ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. Esta es otra clave para entender las profecías. Mientras que la eternidad, la palabra de Dios nos promete que ya no habrá más llanto, que ya no nos acordaremos de nuestra vida durante el tiempo que vivimos en la tierra. En la eternidad Dios limpiará toda lágrima, ni nos acordaremos de lo que vivimos en esta tierra. Sin embargo, cuando Israel regrese a Medio Oriente, a Palestina, a la tierra de Canaán, para dar comienzo al milenio, a la restauración nacional del pueblo de Israel, a la que se refiere el apóstol Pablo, el remanente de Israel que ingrese a la tierra de Canaán, sí se van a acordar de sus malos caminos, de las consecuencias que trajeron sus pecados, los pecados de sus antepasados. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel va a estar todavía aquí en la tierra cuando estas cosas sucedan, estas cosas que el profeta Ezequiel está anunciando. No es la eternidad, sino la restauración nacional, la restauración del pueblo de Israel, aquí en la tierra, no en el cielo, no en la eternidad, aquí en la tierra de Canaán. ¿Se da cuenta de ello? Y tampoco se va a dar durante el tiempo de la gracia.
Estas cosas que está anunciando el profeta Ezequiel no están sucediendo actualmente en Medio Oriente. Vea en la condición en la que se encuentran actualmente en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque estas cosas que está anunciando el profeta Ezequiel son para la futura restauración del pueblo de Israel, aunque usted no lo crea o no lo quiera. Ezequiel 36, versículo 32. No lo hago por ustedes, dice el Señor, sépanlo bien, avergüéncense y cúbranse de confusión por sus iniquidades. Casa de Israel, no dice iglesia del cuerpo de Cristo. Así ha dicho el Señor, el día que los limpie de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades, que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Se fija que no es para este tiempo de la gracia, esta restauración de la tierra de Israel con todas las tribus de Israel, es para el tiempo del milenio, el tiempo de la restauración de Israel. Esto es lo que los testigos de Jehová han investigado, pero han malentendido y han predicado mal. Y que los cristianos ni siquiera han investigado ni quieren investigar, porque esta futura restauración es solamente para Israel, para los hijos de Israel, no es para toda la humanidad, ni siquiera es para la iglesia, no es para restaurar a la humanidad, ni para restaurar a la iglesia, es para restaurar a los hijos de Israel. Israel es la clave para interpretar este pasaje, no los judíos, todo el pueblo de Israel. Versículo 36. Y las naciones que queden, las que sobrevivan en sus alrededores, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. O sea, amén. Así va a ser. Las naciones de origen israelita como Estados Unidos y la Gran Bretaña habitarán en la tierra de Canaán. Eso es seguro. Y las demás naciones que actualmente existen van a desaparecer y algunas van a sobrevivir. ¿A qué van a sobrevivir? A la ira de Dios. Y tienen que sobrevivir a la ira de Dios para ser testigos de que lo que dijo el Señor era verdad. De que el Señor restauró y restaurará a Israel. Aunque el predicador famoso que sea no lo crea y no lo predique. Versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy el Eterno, Jehová el Señor. Romanos 11:26. Y luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel, todas las tribus de Israel, no nada más los judíos, todos los hijos de Israel que conformen la nación de Israel serán salvos. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Para cuando eso suceda, Jesús, que actualmente es el Mesías, estará presente en la tierra de Canaán como el rey de Israel. Por eso es que vendrá de Sión, el libertador de Israel. Entonces sí está anunciada una futura restauración para el pueblo de Israel. Aquí dejo este mapa, puedes tomar captura de pantalla para que lo analices, para que sepamos cuáles son los planes y los propósitos del Señor en relación a Israel. Ya no son misterio, ya no están en oculto, porque la palabra de Dios nos los ha revelado.